A ver, ahí pongo a grabar. Bueno, estaba contestando la pregunta de cuáles serían las preguntas que se puede hacer dentro de la unidad de transformaciones lineales, y lo primero que dije es que tendrían que estar en condiciones de explicar el concepto de una transformación lineal, y que, bueno, tener en la cabeza el teorema fundamental de las transformaciones lineales, porque es fundamental, precisamente. Que el primer ejercicio habla del núcleo de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal, entonces poder decir sin irse a cuestiones muy específicas o muy cerradamente matemáticas, qué es el núcleo de una transformación lineal y qué es la imagen de una transformación lineal. El segundo ejercicio, decía, habla de los movimientos en el espacio, que los movimientos en el espacio son las tres simetrías, respecto a un punto, respecto a un eje y respecto a un plano, la rotación, la traslación y la motesia, y bueno, poder tener en la cabeza cuáles de estas transformaciones son lineales y cuáles no, recordar los teoremas que nos sirven para resolver estos ejercicios, por ejemplo, el teorema que dice que en una transformación lineal el vector nulo se aplica sobre el vector nulo, entonces si nosotros vemos la transformación y el transformado al vector nulo no es el vector nulo, bueno, directamente no tengo nada más que hacer porque la transformación no sería lineal, ¿no? Eso sería cómo utilizamos un teorema para ayudarnos a resolver un ejercicio. Y bueno, lo que quería decir es que como este ejercicio es muy geométrico, que estén listos para preguntas del orden de la geometría, ¿no? Para interpretaciones geométricas. ¿Cómo veríamos una transformación geométrica de R3 en R3, que es el caso en el que nosotros estamos hablando, y que habla de la composición de transformaciones lineales esto? Habla de, a ver, ¿dónde estaba? Considerando dos transformaciones, una es una reflexión respecto a un eje, y el otro es una rotación en sentido antihorario, en determinado ángulo, y se hallar la expresión analítica de la transformación que compone ambos movimientos. Es decir, yo quiero a un vector aplicarle primero una transformación y después aplicarle la otra transformación, y en realidad lo que quiero es cómo para ir desde el principio hasta el final. Bueno, es componer las dos transformaciones lineales. Hay una forma analítica de resolver eso, que nosotros lo vimos, que tiene que ver con las matrices correspondientes a la transformación, y después habrá una interpretación geométrica, ¿no? Que es lo que acabo de decir, hacer primero una y hacer después la otra, pero sin pasar por el punto intermedio, que es el concepto de composición, ¿no? Que se aplica tanto a composición de funciones como a la composición de las transformaciones lineales. Y bueno, las preguntas van a venir por ese lado, ¿no? Por el lado de la geometría para el segundo ejercicio, y más para el lado geométrico en el segundo ejercicio, más para el lado analítico en el primero. A ver, me parece que Navarro me habías preguntado sobre esto. ¿Te sirve esta cosa que estoy diciendo? ¿Soy claro? Sí, profe, fue muy claro, vino bien para los... Yo no tengo que compensar esa parte, pero igualmente fue muy claro porque yo dije transformaciones, y la verdad que era diagonalización, pero igual vino bien porque aclara un montón de cosas que vienen unidas a todo, digamos, todo está conectado, ¿no? Bueno, si quiere hablo un Perfecto. poquito de diagonalización en los mismos términos. En diagonalización nosotros tenemos dos bloques grandes. Uno es el de... En realidad son dos unidades, pero nosotros las compactamos en una. Uno es el concepto de diagonalización de espacios vectoriales y otra es una de las tantas aplicaciones que tiene la diagonalización. En tanto a diagonalización tenemos los conceptos de autovalor, autovector. Diagonalización, diagonalización ortogonal. Esos serían digamos, las cuatro grandes cosas que tenemos. Me estoy comiendo polinomio característico, espacio característico, pero también son cosas que, digamos, tendrían que poder explicar. Cuando ustedes están haciendo la exposición, dicen, bueno, calculamos el autovalor, que es tal cosa, sería genial que lo hagan en la exposición. Con los autovalores calculamos los autovectores, que son tal cosa. Para calcular los autovalores utilizamos el polinomio característico, que es tal cosa. Los autovalores son las raíces del polinomio característico. O sea, cuando están exponiendo, ir enunciando las cosas que están utilizando. Que digan qué es. ¿Sí? Calculamos los autovalores. Bueno, y si pasan de largo, dan el espacio para que uno me pregunte, un momento, ¿qué es el autovalor que están calculando? Entonces, que ustedes puedan contestar qué son. De nuevo, sin caer en una definición extremadamente formal, sino simplemente tener el concepto y poder darle una interpretación
genial sería desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista geométrico, pero por ahora me basta con un concepto somero de ambas cosas. Poder explicar estos conceptos. Y después cuando nos desplazamos hacia una de las aplicaciones que nosotros vimos, que es la rototraslación de cónicas, bueno, no les voy a evaluar, no forma parte de lo que yo estoy evaluando, el estudio de las cónicas en sí, o sea, qué es una cónica, qué diferencia una elipse de una hipérbola. Recuerden ustedes que las cónicas se pueden hallar como lugar geométrico o como secciones del cono doble en R3, pero bueno, todas esas cosas en realidad no forman parte de lo que yo quiero evaluar. A mí lo que me interesa es cómo aplicamos el primer bloque a la rototraslación. ¿Cómo lo estamos usando? Eso sería ideal que ustedes lo puedan contestar. ¿Dónde se ve el concepto de la diagonalización en el cálculo de la rototraslación? Nosotros calculamos el centro de la cónica, los ejes principales, los versores principales. Entonces, ¿cuál es el vínculo que hay entre los ejes principales, los versores principales, los movimientos en el plano, que son la rotación y la traslación de la cónica que estamos viendo? Hay una simetría, recuerden que puede ser rotación o rotación con simetría. Recuerden cuando explican eso, que nosotros eso lo podemos analizar desde cómo nos quedaron los ejes, quién es el X' y quién es el Y', y también lo podemos analizar desde el determinante de la matriz que conforman los coeficientes A, B y C. Entonces, si ustedes están utilizando eso, por ejemplo, calculan el determinante, dicen el determinante da 1, por lo tanto, esto es una rotación. Bueno, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cómo saben eso? Entonces, tener la respuesta a mano. Estas todas son cosas que ustedes se pueden preparar y tenerlos punteados. Yo ya les dije que esto es a carpeta abierta, pero bueno, tampoco me sirve que esperen un momento, buscan 5 hojas y me leen la definición de autovalor. Eso no sirve. Pero sí que ustedes tengan punteado notas sobre lo que están exponiendo, porque en realidad es más liviano que un final, por supuesto que es mucho más liviano que un final, donde todo esto tendría que contestarlo carpeta cerrada, ¿sí? ¿Qué más tengo en diagonalización? A ver, no sé si Navarro cubrí bien o... Excelente, tiene un 10. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar sobre las exposiciones, sobre las unidades? Sobre aritmética, profesor. Bueno, aritmética. Sí, por supuesto. Voy a tener que ser mucho más escueto que con respecto a las últimas unidades porque tuvimos que verlo muy ligero. Tuve que, en realidad, juntar 2 unidades en una, porque recuerden que en el apunte que les di son 2 unidades, ¿no? Divisibilidad y congruencia, y acá tuvimos que juntarlo todo en uno solo. Que acá le puse aritmética y en el apunte le puse teoría de números, espero que eso no se preste a confusión. Nosotros vimos 2 grandes cosas en aritmética. Una es el concepto de divisibilidad. Entonces, por supuesto que eso hay que poder explicarlo. Primalidad, que es un número primo, que es un número compuesto. Después vimos resto, ¿sí? La definición de resto. Son cosas que, a ver, me parece a mí que uno no debería embrollarse cuando frente a la pregunta, bueno, ¿y qué es el resto? Bueno, no hay mucha vuelta que dar, es el resto que nos queda al hacer el algoritmo de la división. Es un número que es mayor a 0, mayor o igual a 0 y menor que el divisor. No busquen complejidades donde no la hay. Si son conceptos sencillos, explíquenlo de manera sencilla y no se metan en barro ustedes mismos. Están las ecuaciones diofánticas dentro de esa unidad. De hecho, el ejercicio, el número 1 se resuelve, si no me falla la memoria, sí, es una ecuación diofántica, así que, bueno, tener en la cabeza qué la hace diofántica, por qué es diofántica lineal, ¿sí? Después vimos una condición de resolubilidad. No les voy a pedir que la demuestren, pero sí que sepan cuál es, ¿sí? Porque, a ver, si uno no sabe la condición de resolubilidad de una ecuación diofántica, cuando se les presenta la ecuación no saben si tiene solución o no. Y eso me parece que hay que saber. Entonces, se presenta la solución, bueno, ¿cómo sabe si eso tiene solución o no? ¿Cómo sabe si se puede resolver o no? Porque en una condición, ¿y qué dice? Y dice lo siguiente, ¿no? Dice que
máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a C. Para, ¿quién es A, quién es B, quién es C? ¿Entienden lo que digo? Cuando ustedes exponen, el apunte dice A, B y C, pero si ustedes cuando están exponiendo dice, no sé, 14 por X menos 72Y es igual a 128, bueno, el máximo común divisor entre los primeros números que dije, pero bueno, entre tal número y tal número tiene que dividir a tal número. Entonces, apliquen la teoría sobre el ejercicio que están resolviendo. Después vimos una deducción del método para hallar la condición general de las ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones lofánticas, si tienen solución, tienen infinitas. Pero bueno, este ejercicio me parece recordar que le impone a las infinitas condiciones las infinitas soluciones una condición. Entonces ya no son infinitas. Por ejemplo, si la condición es que los números sean positivos, bueno, pueden llegar a ser infinitas o puede que no. Ya puede ocurrir que haya infinitas soluciones, pero ninguna por dos números positivos. Nos ha pasado, me parece recordar, que en uno de los informes que yo tomé, una de las ecuaciones diofánticas que había tenía infinitas soluciones, pero no tenía soluciones naturales. Pero la respuesta a ese ejercicio era que no tenía soluciones naturales, como por supuesto es absolutamente lógico. Entonces, bueno, recordar de dónde viene esa condición. ¿Qué más tenemos en ese momento? Me parece que nada más. Después nos pasamos a congruencia. Bueno, ¿qué es la congruencia? Eso es fundamental. La unidad es congruencia. ¿Qué es la congruencia? ¿Cómo explican la congruencia? ¿Qué significa que un número sea congruente con otro en módulo tanto? Y bueno, al resolver este ejercicio, que bueno, Escalante se está peleando un poquito con el ejercicio, pero cuando lo hayan resuelto seguramente utilizarán congruencia y bueno, poder explicar cómo lo utilizaron y por qué. ¿Mosquera sirve? Gracias, tenía el micrófono apagado. Gracias, profesor, me sirvió mucho. Bueno, perfecto. Recuerden que hay mínimo una clase más de consulta que es mañana. Podemos volver a tocar este tema si con esto que dije yo les surgen dudas de hoy a mañana, lo podemos volver a hablar. Incluso si alguno quiere, no sé, exponer algo y ver que yo lo corrija, lo podamos hacer, yo no tengo problema. Recuerden cuidar el vocabulario, ¿no? Me refiero, por supuesto, a utilizar lenguaje matemático, o al menos lo más elegante posible que sean las exposiciones. ¿Qué más, gente? Por mi parte ya nada más. Bueno. Por hoy, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Quiero que me digan si por hoy contesté todas las preguntas. Si a nadie le quedó ninguna consulta, cerramos la llamada. Si no, esperamos si alguien quiere preguntar algo. Bueno, voy a detener la grabación, ¿sí?